Clasificación de las computadoras. La clasificación se divide por tres partes: por su clase, que puede ser analógica, digitales o híbridas; por su propósito, que viene siendo un propósito general o un propósito especial; por su forma de operar, está subdividida en monousuario o multiusuario. La monousuario puede ser la microcomputadora. Dentro del grupo de multiusuario está la microcomputadora, la macrocomputadora y la supercomputadora. Microprocesador. El microprocesador o simplemente procesador es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el cerebro de un computador. Es un circuito integrado conformado por millones de componentes electrónicos que constituyen la unidad central de procesamiento, CPU, de un PC, catalogado como microcomputador. Es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones del usuario. Board, mainboard. Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan las demás partes de una computadora. Entre sus piezas principales encontramos el chipset, que sirve como un centro coordinador entre el procesador, la memoria RAM, los buses de expansión y otros dispositivos. Su calidad influirá sustancialmente a la velocidad del equipo, además de las posibilidades del mismo. Bus. En arquitectura de computadoras, el bus o canal es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre computadoras. Está formado por cables o pistas de un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. En los primeros computadoras electrónicos, todos los buses eran de tipo paralelo, de manera que la comunicación entre las partes del computador se hacía por medio de cintas o muchas pistas en un circuito impreso, en los cuales cada conductor tiene una función fija y la conexión es sencilla, requiriendo únicamente puertos de entrada y salida para cada dispositivo. Funcionamiento. La función del bus es la de permitir la conexión lógica entre distintos subsistemas de un sistema digital, enviando datos entre dispositivos de distintos órdenes, desde dentro de los mismos circuitos integrados hasta equipos digitales complejos que forman parte de supercomputadoras. BIOS. El sistema básico de entrada-salida, Basic Input-Output System, conocido simplemente con el nombre del BIOS, es un programa informático inscrito en componentes electrónicos de memoria flash existentes en la placa base. Este programa controla el funcionamiento de la placa base y de dichos componentes se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del ordenador. El nombre actual no es un acrónimo, en realidad el nombre completo es PIC Micro, aunque generalmente se utiliza como Perimeter Interface Controller, controlador de interfase periférico. El PIC original se diseñó para ser usado con la nueva CPU de 16 bits. Siendo en general una buena CPU, esta tenía malas prestaciones de entradas y salidas, y el PIC de 8 bits se desarrolló en el 1975 para mejorar el rendimiento del sistema, quitando peso de entradas y salidas al CPU. Un chipset es el conjunto de circuitos integrados diseñados con base a la arquitectura de un procesador, en algunos casos diseñados como parte integral de esta arquitectura, permitiendo que ese tipo de procesadores funcione en una placa base.
sirven de puente de comunicación con el resto de componentes de la placa, como son la memoria, las tarjetas de expansión, los puertos USB, ratón, teclado, etc. Las placas bases modernas suelen incluir dos integrados denominados puente norte y puente sur, y suelen ser los circuitos integrados más grandes después del GPU y el microprocesador. Las últimas, las últimas placas base carecen de puente norte, ya que los procesadores de última generación lo llevan integrado. Caché. En informática, el caché del CPU es un buffer especial de memoria que poseen los ordenadores. Funciona de una manera similar a como lo hace la memoria principal RAM, pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Es usado por la unidad central de procesamiento para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal, que se utilizan con más frecuencia. Cuando se accede por primera vez a un dato, se hace una copia en el caché. Los accesos siguientes se realizan a dicha copia, haciendo que el tiempo de acceso medio al dato sea menor. Cuando el procesador necesita leer o escribir en una ubicación en memoria principal, primero verifica si una copia de los datos está en el caché. Si es así, el procesador de inmediato lee o escribe en la memoria caché, que es mucho más rápido que de la lectura o escritura principal. La unidad de caché es un sistema especial de almacenamiento de alta velocidad. Puede ser tanto un área reservada en la memoria principal como un dispositivo de almacenamiento de alta velocidad independiente. Hay dos tipos de caché frecuentemente usados en las computadoras personales: memoria caché y caché de disco. Una memoria caché, llamada también a veces almacenamiento caché o RAM caché, es una parte de la memoria RAM estática de la alta velocidad, es RAM, más rápida que la RAM dinámica DRAM, usada como memoria principal. Entrada y salidas. En computación, los dispositivos de entrada y salida es la comunicación entre un sistema de procesamiento de información y el mundo exterior, posiblemente un humano u otro sistema de procesamiento de información. Los dispositivos de entrada y salida son utilizados por una persona u otro sistema para comunicarse con el ordenador. Por ejemplo, un teclado o un ratón puede ser un dispositivo de entrada para un ordenador, mientras que los monitores e impresoras se consideran dispositivos de salida para el procesador. Dispositivos para la comunicación entre computadoras, tales como módems, tarjetas de red, por lo general sirven para entrada y salida.